Hola, soy Mayón y hoy 12 de abril de 2024, viernes, os traemos un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Os voy a hablar de básicamente mi historia con los programas para escuchar podcast. Desde hace muchos años he estado utilizando Pocket Cast y bueno, pues era feliz hasta que hará unos 3 años, probablemente, me di cuenta de que Pocket Cast comía mucha memoria, mucha batería, perdón, y muchos recursos del teléfono y dejé de usarlo. Entonces me di de alta en Spotify y empecé a escuchar los podcasts en Spotify. Los podcasts en Spotify funcionan muy bien. Vale que no puedes añadir un podcast con el feed, pero por supuesto lo puedes buscar y casi encuentra casi todo, vamos, encuentra todo, de hecho. Sí que hay algunos podcasts que como están en exclusiva con iVoox, pues tengo que tenerlos en iVoox. Por ejemplo, el de Crónica, o sea, el de... Jopa. Perdonadme, es que estoy un poco mayor ya. Crónica en negro, del amigo Mespanar, pues ese le tengo que escuchar ahí. También tengo en iVoox el de Katrina Mariana Editoriales, que no lo encontraba en podcast, en Pocket Cast, entonces lo tengo que tener ahí. Y bueno, Spurna, que también creo que es solo para iVoox, la contracónica, la contrahistoria y el podcast de Mar Vidal. Eso los tengo en iVoox. Pero todo el resto, perdón, los tengo en Spotify, ¿no? Y bueno, pues ya tengo muchísimos Alomaya en mi bala extra, KB2, Day to Day, El Caminero Guiz, El Desván de Tío Gilito, Torcuato, Esto es lo que hay, El Camarero frente al cliente, Global Strategy, y Tu Pod, El Cangrejo... Joder. La inmortalidad del cangrejo, Nacho Vega, que lee ahí, está leyendo libros, Mixio, Bauman y bueno, pues Vidas en Red, ¿no? Entonces, y los de sospechosos habituales, todo. Por cierto, ¿alguien sabe de Mixio qué ha pasado? Porque yo creo que lleva un montón sin grabar, no sé. Bueno, el caso. ¿Qué es lo que he estado viendo? Que bueno, pues me compré el Pixel 6a, ¿vale? Y los primeros días vi que me daba yo tenía Spotify, todavía pagaba Spotify, y me daba pues eso, unas 6 horas al día de pantalla, que bueno, pues muy ricas son, ¿no? Un teléfono tan barato, 6 horas, pues está muy bien. El caso es que en el interim me di de baja de Spotify porque vi, bueno, pues porque tenía que recortar gastos mensuales y vi que utilizando Brave y entrando desde el navegador Brave a YouTube Music, se escucha YouTube Music, se escucha la música y está muy bien. De hecho, la música en YouTube Music me gusta más en Spotify porque sabe a qué canción cambiar, ¿no? O sea, siempre te mantiene el mood y todo eso. Pero en Spotify pues se dedica a hacerlo random, tirando de listas que tú puedes... Oye, a ti te puede gustar la salsa, te puede gustar la música clásica, te puede gustar el blues, te puede gustar el rock, el heavy, pero desde luego lo que no te gusta es que ponga una salsa, luego salte a la tercera de Beethoven, luego de la heroica salte a, qué sé yo, a Van Halen y luego salte a algo poppy de puta madre. Pero bueno, ¿qué mood es el que quieres tener? Si yo, aunque tenga todas esas cosas por gustos en YouTube Music, me cambio, por ejemplo, pongo un blues, lo siguiente va a ser blues, lo siguiente va a ser jazz, lo siguiente, o sea, te mantiene un mood, no te salta a 100.000 cosas, ¿no? Bueno, pues como os digo, me di baja en Spotify. Habiéndote dado de baja, tú, o solamente registrándote, pero sin pagar nada a Spotify, tú tienes derecho a escuchar los podcasts y no te pone problemas, ¿vale? Con la música sí, no puedes cambiar no sé cuántas veces de canción, te las pones siempre aleatorias y todo. Pero
sin pagar nada, tú puedes usar Spotify para escuchar los podcasts. Pero dije, coño, si yo tengo pagada una licencia hasta el año 2999 de Pocket Cast, voy a volver a instalarlo, porque además tiene lo del play.pocketcast.com, que lo puedes ver en la web y está curioso, ¿no? Entonces dije, joder, el reproductor web de Pocket Cast, me voy a instalar el Pocket Cast. Me cago en su puta calavera. De repente empiezo a ver que mi Pixel 6a, pues de esas 6 horas de pantalla, me estaba haciendo ahora 4 horas de pantalla. Y yo, bueno, es que debo tener muchos programas o mucha mierda. No lo volví a asociar. O sea, no volví a asociar a mis recuerdos que la última vez que me salí de Pocket Cast fue porque Pocket Cast te drena la puta batería. Y entonces cogí y yo seguía con ello, ¿va? Digo, bueno, sigo con ello, y de repente me empieza a hacer Pocket Cast con la versión nueva, debe ser, una cosa rara que cuando termina un podcast se queda haciendo un ruido como cha, 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 cha. Y no es que me lo haga a mí, que dije yo, esto qué raro, ¿no? Pensé, como son muchos los que oigo de Rafa Ontiveros, dije, coño, Rafa, le tengo que decir que está metiendo algo raro al final de los podcasts durante minutos. Digo, qué raro. Pero hoy un oyente del Mancuentro me dice, oye, en algunos capítulos de Mancuentro de Pocket Cast de ta. Digo, tate, ese ruido lo mete Pocket Cast. Entonces cogí y dije, a tomar por culo. Y me desinstalé Pocket Cast. Y instalé de nuevo Spotify. Y aunque no lo estoy pagando, pero volví a meter ahí todos mis podcasts. El primer día, vuelta a 6 horas de pantalla. Y dije, coño. Y entonces fue cuando ligué y dije, joder, ya sé por qué desinstalé la vez pasada Pocket Cast y por qué lo vuelvo a volver a desinstalar. Coño, pues porque me drena la batería. O sea, fijaros cómo la drena, que yo siempre hago lo mismo, coño, circulo con el GPS, no sé qué, mi día a día siempre es igual, solo que escucho con Pocket Cast los podcasts o los escucho con Spotify, generalmente en el coche o cuando voy paseando. Pero coño, la diferencia es que tú miras y efectivamente me dice, Pocket Cast ha consumido el 15% de la batería, ¿vale? Y Spotify, los valores son lo mismo, al cabo de un día entero, ¿no? Y digo, ya. Pero es que Pocket Cast cojo, lo desinstalo y de repente la batería me dura más. Pasa como con el Facebook. Tú desinstalas Facebook en un Android y de repente tienes teléfono nuevo. Bueno, en donde puedes desinstalarlo porque hay teléfonos que te viene instalado de serie el Facebook y no lo puedes desinstalar. Desinstalas Facebook y de repente la batería te dura más. Porque Facebook está haciendo cosas a través de el sistema operativo que no se reflejan como cosas de Facebook. ¿Estamos? Por ejemplo, yo veo Pocket Cast y me dice el 15%, pero sé que no es verdad. Sé que de 6 horas de pantalla que tenía, por tener Pocket Cast me ha dejado 4. Y ha sido desinstalar Pocket Cast, instalar Spotify y volverme a funcionar otra vez las 6 horas de pantalla que tenía originalmente en el Pixel 6a. Entonces, entre el bug que tienen ahora mismo con el rollo del los problemas que tienen de licencia, que hubo gente que pagó por él y luego le hicieron pagar otra vez por no sé qué y otra vez y no sé qué, y que te drena la batería, o sea, yo no volvería y yo no puedo recomendar que os instaléis Pocket Cast, porque ¿por qué? No lo sé, pero me drena la batería. Y ojo, esta vez me lo he hecho en un Pixel. La vez pasada creo que era en un Samsung. Quiero decir que... Y con una versión, 3 versiones anteriores o 4 de Android. Entonces, Android evoluciona, los teléfonos evolucionan, cambia, pero Pocket Cast sigue comiéndose la batería. Yo lo siento, pero os recomendaría que os lo desinstalaseis y a cambio instaláis Spotify, que os registráis y ya está,
y ahí podéis meter todos vuestros podcasts y los vais a escuchar, los puedes acelerar, te guarda donde estás escuchando, tiene Spotify también un reproductor en web, que si entras en Spotify en la web puedes seguir viendo tus podcasts ahí en el PC mientras estás trabajando. O sea, hace lo mismo que el Pocket Cast y ya os digo que funciona infinito mejor y no se come la puñetera batería. Y bueno, pues hasta ahí el programa de hoy. El viernes que viene volveremos con algún nuevo tema. Un saludo. Adiós.